políticas contables se definen según la NIT 8 como los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. En otras palabras, son las convenciones establecidas por las que la empresa utilizará de guía para definir, reconocer, medir y revelar los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la misma. Las políticas contables deben atender a la naturaleza del negocio y a su realidad económica, razón por la cual establecerlas correctamente es muy importante, ya que permitirá a los preparadores de la información traducir dicha realidad económica en los estados financieros para el conocimiento de los usuarios. Para diseñar un manual de políticas contables, se debe conformar un equipo al interior de la organización, integrado por la alta dirección, la administración, un comité de auditoría, si lo hay, y el contador. La responsabilidad del establecimiento de las políticas recae en la dirección de la organización. Para definir una política existe un debido proceso, el cual debe seguirse según la NIC 8. Primero, se verifica que para la transacción o suceso económico exista una NIF que oriente la definición de la política. Segundo, en caso de ausencia de una NIF específica, la administración debe usar su juicio en el desarrollo de una política contable que sea relevante y que sea fiable. Es importante tener en cuenta que cuando la administración deba usar su juicio, lo primero será aplicar la NIF específica a la situación. En caso que no exista dicha NIF, la segunda opción es adaptar los requerimientos de otras NIF que traten temas similares y relacionados, incluyendo las definiciones, criterios de reconocimiento, de medición y revelación del marco conceptual para la información financiera. En caso que lo anterior no se pueda hacer, la tercera opción es tomar los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de normas, cuyo marco conceptual sea similar al de las NIF y no entre en conflicto con sus normas. Otro aspecto a tener en cuenta al momento de diseñar una política es que ésta debe ser uniforme a través del tiempo. En este sentido, la norma es clara, puesto que si la empresa desea cambiar una política contable, solo puede hacerlo en dos circunstancias específicas: cuando una NIF como tal lo exige o cuando la administración, usando su criterio, siente que la política actual no suministra información fiable y relevante. En este sentido, es importante tener en cuenta que cambiar una política ya establecida por cualquiera de estas dos razones implica que los estados financieros se tendrán que reexpresar en forma retroactiva, aplicando la nueva política como si ésta se hubiese puesto en marcha desde siempre. Lo anterior quiere decir que se tendrán que ajustar los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente. En efecto, las normas son muy estrictas en la aplicación retroactiva cuando hay cambios en las políticas contables. Esto debido a que busca proteger el principio de comparabilidad, ya que los usuarios de los estados financieros necesitan información que se pueda comparar a través del tiempo para hacer sus análisis, y el cambiar las políticas constantemente afectaría dicha cualidad de la información. No obstante, en caso que resulte impracticable la aplicación retroactiva de la política, esta se puede aplicar de manera retrospectiva desde el periodo antiguo que sea practicable, pero justificando debidamente que hacer el ajuste en periodos más antiguos podría afectar la fiabilidad de la información. Hay que tener en cuenta que es muy fácil confundir un cambio en una política contable con un cambio en una estimación o con un error. En este sentido, hay que tener en cuenta que un cambio en una estimación obedece a nueva información que la entidad ha recibido y que la obliga a cambiar una estimación previamente hecha, como la vida útil de un activo o la provisión de garantías de ventas. Esto no constituye un cambio en una política contable, porque no cambia el modo de medir las cosas. Lo que cambian son los juicios que se usaron para estimar el valor y, en consecuencia, el cambio se hace de manera prospectiva, es decir, desde el momento del cambio de circunstancia, sin necesidad de ajustar los importes ya reconocidos. Adicionalmente, un error es un mal cálculo, una interpretación errónea de los hechos, una aplicación incorrecta de una política contable o un fraude, que se debe corregir de manera retrospectiva hasta el momento donde el error ocurrió. Hay que tener mucho cuidado en diferenciar si estamos ante un cambio en una política, un error o una estimación, porque de eso depende si ajustamos prospectivamente o retrospectivamente. Finalmente, en cuanto a las políticas contables, queda muy claro que es importante definirlas en forma correcta desde el comienzo
para evitar a mediano plazo que la administración se vea obligada a realizar cambios que implican costos y tiempo y recursos por el carácter retrospectivo de dichos cambios. En las siguientes cápsulas encontrarán tips de los aspectos a tener en cuenta en la definición de las principales políticas contables bajo la NIP para pymes.